Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nos encontramos juntos para estudiar este capítulo 17, 1 Samuel. Estamos con el versículo 51 que queremos hoy reflexionar un poco, saber, pero siempre evidentemente con los versículos anteriores. Incluso nos encontramos dentro de la gran narración que comienza en el versículo 48 hasta el 54, el combate de David con Golías. Los versículos que van del 48 al 50 nos habla de esta lucha y del confrontarse directo de David con Golías. Decíamos al comienzo, en el 48, que el filisteo se pone en movimiento y se acerca cada vez más para enfrentarse a David. Decíamos que como él confiaba plenamente en sí mismo, enseguida, confía en su fuerza. No mide, ¿por qué? Porque este es un pendejito que está ahí, ¿qué va a decir? Entonces confía en su experiencia. Todavía ni había nacido David y él ya era guerrero, imagínense. Y además, todo lo que significa el Goliat significa la fuerza, el poder, la experiencia, la lucha, los triunfos que habrá tenido este hombre. Pero sin embargo, aquí, cuando él va velozmente en dirección a David, también David se pone en movimiento. David entra en pánico, decíamos, no. También David no es que se pone ahí simplemente a mirar, a rezar, a pedir, Señor, interviene tú ahora en este momento. No, sino que él mismo se mueve también. Siempre con una confianza total en el Señor. Decíamos nosotros en los cursos bíblicos anteriores, ¿verdad? Esta frase tan linda de San Juan Bosco cuando él decía a sus muchachos, aquí el equilibrio siempre en la vida. Todo de Dios, todo tienes que hacer si dependiese de ti. Todo como si dependiese de ti. Pero al mismo tiempo confiar como si todo dependiese de Dios. Es interesante lo que decía, ¿verdad? Tienes que hacer como que todo dependiese de ti. Pero al mismo tiempo dice esa confianza y esa plena confianza puesta en Dios, como diciendo, como si todo dependiese de Dios. Y eso te lleva al equilibrio. Dios hace lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro. Y bueno, es eso lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Cuando dice que David enseguida se enfiló también en dirección al filisteo. No se queda quieto,
reacciona también. Tiene las capacidades que Dios le ha dado y le ha regalado para poder pensar, defenderse y hacer bien las cosas. Él salía en nombre del Señor a pelear. Enseguida, dice, aquí viene el accionar de David. Metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo de esta manera al filisteo en la frente. ¿Se dan cuenta entonces? Es el accionar, es el luchar contra el mal, es el no quedarse, el no lavarse las manos y decir, Señor, cierro los ojos, me viene encima el filisteo, líbrame, Señor. Por fin desapareció. Sino que a ver al revés, o huye, entonces vaya a botar que huina. Vaya a botar cosas arriba, cacpao, ese contra, o hasta se harina. Entonces ya es crisis, ya dispararse, ágil, rápido, pensar, saber, confiar en las manos de Dios. Y entonces se mueve. Y ahí entonces piensa, saca la piedra que tiene en la bolsa, enfila en la onda, ¡pum! Y dice luego, ¿verdad? Enfiló las mentes en dirección al filisteo. Es decir, que David está convencido que tenemos que luchar contra. ¿Estamos convencidos o no que tenemos que luchar contra el mal? Metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra, la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. ¿Se da cuenta? Aquí entonces es la fuerza, es la gracia del Señor que actúa en la medida en que nosotros también actuamos y hacemos, ponemos nuestra parte. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El encuentro de hoy representa la unidad de las religiones por la paz y por la armonía y el apoyo de la Madre Tierra. 11 líderes de 11 religiones presentes en Mongolia junto al Papa, todos juntos, buscando un apoyo unilateral para alcanzar esa paz, para alcanzar un mejor mundo. El encuentro interreligioso que se llevó a cabo en el Teatro UN fue un momento lleno de color representado por los trajes de cada religión presente. Una diversidad en colores, pero unidos por un solo objetivo: unidad, armonía y libertad religiosa. Mongolia es el ejemplo para el mundo que sí se puede vivir en perfecta armonía entre todos, en medio de la diversidad, en el respeto de las tradiciones religiosas y aunando esfuerzos por un mundo mejor. El teatro se encuentra a 14 kilómetros de la capital. Es un teatro construido en forma de Y con una abertura central en el techo cubierta de fieltro donde es posible asistir a espectáculos folclóricos de la tradición mongola. El edificio está situado en una de las zonas de esquí más grandes de Mongolia, el Ski Resort en la montaña Botkan-Ul que domina Ulan Bator. El Papa es recibido a la entrada del teatro por el prefecto apostólico y por un líder religioso, el abad de la religión budista. Los presentes pudieron disfrutar música de un artista mongol con un instrumento de cuerdas. 12 líderes religiosos presentes en este país saludaron al Papa leyendo su mensaje uno a uno. El Papa, en cambio, en su mensaje, dijo que el hecho de que estén ya hoy todos reunidos significa mucho. La cerrazón, la imposición unilateral, el fundamentalismo y la coerción ideológica arruinan la fraternidad, alimentan tensiones y ponen en peligro la paz. La belleza de la vida es fruto de la armonía, es comunitaria, se acrecienta con la amabilidad, con la escucha y con la humildad, y puede comprenderla el corazón puro, dijo el Papa, porque la verdadera belleza, después de todo, reside en la pureza del corazón. Los demás líderes confirmaron que la unidad entre las religiones es posible. La religión sigue siendo una influencia importante. Es necesario ser abierto a los demás, incluso a quienes se oponen a la misma religión, aprender a escuchar, a reflexionar sobre los puntos de vista que son contrarios a los nuestros. Al final de este momento histórico, una foto de grupo, una foto que marca este hecho. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Y ahora es el confrontarse directamente de David con Golías. Decíamos que en toda lucha contra el mal no es que cerramos los ojos o entramos en pánico y le decimos a Dios, ya poque la andella buena, sino que es mutuo aquí. Dios por su parte, que te ha dado toda la inteligencia para poder luchar. Entonces nosotros, para salir de una corrupción, nosotros tenemos que poner en nuestra parte, ni la lleva ya bueno ya a sacarnos un poco de esta corrupción. Pensando ya hacemos ahí porque entendemos y la de parte lleva. Ustedes saben el tobogán, no sé cuando eran chicos y jugaban el famoso tobogán.
A ver, yo vi uno, a ver otro. Entre dos mantequillas, pues. Bueno, yo recuerdo alguna vez, estaba jugando y gusto y me hizo ese equilibrio, todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros hacíamos medio competencia, ¿verdad? Esos toboganes grandes, altos, ¿verdad? Y entonces, algunos de equilibrar, bueno, de ya pones la golpecita donde bueno, así también aquí está. Tener esa capacidad, porque Dios te dio todo para poder luchar. Entonces, si nosotros queremos tener una linda familia, es como en ese tobogán, tenemos que ir luchando contra uno o contra el otro, ¿verdad? Que se nos presenta como mal. Así también en cualquier situación, ¿verdad? De institución, de política o lo que sea. Así continúa, dice, enseguida metió la mano en la bolsa. Se da cuenta que es un reaccionar, es un actuar, meter la mano enseguida, tomar la piedra, es decir, ¿cuáles son los instrumentos que yo conozco? Y mira que yo sé utilizar, porque David antes recibió todas las instrucciones de Saúl, que le viste con su propia indumenta, le pone su casco, le da su espada, pero él dice, no estoy acostumbrado a esto. Yo verdaderamente he caminado de esta manera para poder luchar contra el mal, para poder luchar contra aquello que se me está confrontando, que es mi Goliat. Y así, David, cuando ya está frente a frente, le arroja con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. Porque él está ducho con eso. Algo practicable, algo siempre llevo veo. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Queridos amigos, esto es interesante también, porque aquí David lo está venciendo, lo está tumbando, lo está tirando al suelo. Pero atención, este versículo 50 dice, así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal sin tener una espada en la mano. Aquí insiste en el aspecto de que no necesitamos entonces de grandes cosas, una espada como necesito para matar a un Goliat. Y luego, ahora, y es lo que subrayamos en este versículo de nuestro estudio el día de hoy, en el 51, nos dice, David fue corriendo y se paró junto al filisteo. O sea que en dos países origina la de batalla, dos países origina el vencer al mal para siempre. Quiere decir que el mal tiene sus colitas, El mal tiene sus consecuencias. El mal siempre está dejando algo. Entonces dice, es David mismo que va, le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza. Por eso nosotros decíamos, hay que cortar la cabeza, decimos muchas veces. Hay que cortar de raíz, decimos nosotros. Queridos amigos, yo les puedo asegurar, ¿verdad?, que el mal, solamente cuando cortamos de raíz, podemos decir que hemos vencido. Porque si no, la eña capetente le golpeaba y que esto, aquello, entonces vean, a primera que tú me vas a ir un tiempito, yo recupera, y entonces, esta es una lección maravillosa, ¿verdad?, que el autor sagrado le está hablando a la comunidad. Cuando que la Biblia es un libro pedagógico, con este cliché, con este modelo de narración, y nos está diciendo cómo tendría que ser la actitud del seguidor del Señor. Estamos del Antiguo Testamento, aplicado a la vida cristiana, cómo nosotros venceremos a nuestro Goliat. La ñacapete y mintere y nupa y mire no queda y minte subahare y tishupebe. Veandas a ibederi. Victoria total. No cantes victoria, ¿verdad? No cantes aún victoria. Y entonces, por eso es que este versículo 51 insiste que David va corriendo. Incluso también el correr ya nos da esa expresión tan linda, el correr, el apresurarnos. O sea que con ambas o reyapo enseguida, o si no, o lleguitan de ari. O reyapo enseguida, corriendo, apresurarse, moverse
para poder actuar entonces contra el mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, como todos los días que viene a nuestro encuentro. Ñande Yara, Yepa, Ñande Nenoi, Ñande Atoinjina, Ñande Baisa, Ñande Yawero Guatata, con Ñande Recoe, Cristianos Aisha. Hoy tenemos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, Ñamoñé Peruina, capítulo 1, versículo 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad al ser instruidos por Epafras, nuestro querido compañero en el servicio de Dios. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental que Pablo está haciendo, primero, dar gracias por la fe de cada uno de nosotros. Opea que es importante, porque Opea dice que nosotros ya tenemos esa fe, que quiere decir, ya Ñande Yarane. Confiamos en la palabra del Señor, confiamos en el Evangelio del Señor. Ñajenduce, y el Shema Israel no solamente quiere decir escuchar con el oído, sino que sobre todo ponerlo en práctica. Opeare Pablo o Yahweh o Aguilleve me lleva Ñande Yara y lleva. Yo agradezco a Dios por esta fe que ustedes tienen, primer elemento. Y luego, también por esa esperanza de que nosotros decimos, nosotros vamos a seguir luchando. Esto es esperanza, espera. Queremos un mundo mejor, queremos un Paraguay mejor, queremos una familia mejor, queremos a los jóvenes que estén mejor. Nosotros queremos ser mejores cristianos, pero la esperanza, Ina. Y sobre todo la caridad. Yahweh lléveme, ¿verdad? Por ese corazón abierto, sincero, que se entrega, que se da y que se dona a aquel que más necesita. Así es que, queridos hermanos, al iniciar esta jornada y sobre todo con esta carta también de Pablo a los cristianos de Colosas, vamos a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo nuestro amor, nuestra caridad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to
to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con la batalla, el combate de David con Goliat. Abe Ñande Ñemonguetama Jinagori, David Osema, Ojoma Gato lleva, Oitima Yue, con la onda, con la piedra. Entonces decíamos, es también la italiana con su terminología, la furbizia, ¿verdad? O sea, esa es la rapidez. Es la capacidad, ¿verdad?, que tenemos nosotros de presentar batalla. No conformarnos, no quedarnos, sino esperar todo que venga desde arriba, ¿verdad? Entonces salimos enseguida. De esta manera David vence al filisteo con la honda y la piedra. Le asestó, hizo un golpe mortal sin tener
una sola espada en la mano. Bueno, ahora David fue corriendo y se paró junto al filisteo, el 51 que nosotros estábamos subrayando, y es aquí donde David le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza. Cortándole la cabeza. Pero lo más importante que decíamos nosotros es que enseguida David fue corriendo. David fue corriendo. También podemos subrayar el hecho de que David dice que se paró junto al filisteo. El mal, queridos amigos, muchas veces nosotros tenemos que reconocer bien. Esto, pararse aquí junto al filisteo, es como observar, es como mirar, es como reconocer. Mavio comba eva y estea lleva las estaba aveuero sapucay peñandilla con ranavejo aguasugo aveina cotivo coa estañan de esa vía, pero da ahí ñande la ñande de esa vía, vea ñandicha no de esa vía. Queridos amigos, esta forma, ¿verdad?, de escribir el autor sagrado aquí en la Biblia nos anima, ¿verdad?, a nosotros también para que nosotros tengamos, como decimos con otras expresiones, tomar el toro por las astas. Esa expresión para nosotros, tomar el toro por las astas, es también reconocer y saber cuál es la problemática, o sea, meterte en el problema, conocer el problema, saber el problema, conocer a ese Goliat, ¿verdad? Ahora que lo tengo aquí, ahora que está aquí, pararse, entonces estar de pie, ¿verdad? Es la orden de batalla. Sino que justamente porque entiendo que esa fuerza de Dios es la que me acompañó, la que me ayudó, la que me dio el coraje, la fuerza. Y por eso que yo estoy aquí, imagínense, con una piedra, con una onda. Entonces el golpe mortal en la frente, en la frente. Esto también podríamos reflexionar un poco, ¿verdad? ¿Dónde asestar el golpe? ¿Dónde dar el golpe al mal? Ahí por ahí, na. David entonces ahí podía poner cuáne va, podía poner más la ita. Te la podía ya ore más. Y por ahí que tú ahí la ay, va ahí que tú la hija te podía peita ve allí. Pero aquí hay algo más, ¿verdad? O sea, al mal hay que darle allí donde verdaderamente lo pueda hacer caer. Porque la expresión incluso es muy interesante. Se paró aquí, le asestó, dice luego, un golpe mortal. Le asestó un golpe mortal. En el versículo 50, le asestó un golpe mortal. Bateco bañandeina. Nosotros siempre le asestamos el golpe mortal a todo lo que es negativo y a todo lo que es malo. No sé, ojalá, tal vez. Porque muchas veces también escuchamos, ¿verdad? Hoy le iba ahí, oye topapé, oye topamos, aquí esto, aquello, pero nunca, de acá, después de un mes, después de 2 meses, después de 5 meses, otra gran carga, no sé qué cosa, oye topallima, que esto, entonces nunca le damos el golpe mortal, quiere decir que nomás no hay. Quiere decir que pea medio, cabillo, de poco a poco de ser en bebé, pea que esto, aquello, o es como ponerle el humo, ¿verdad? A la abeja le pone el humo, entonces por un tiempito nomás, ya popala ya pongan a perejo, a ellos llegan dentro de 1 o 2 o 3 días, ellos entonces quiere decir que no le dimos el golpe que necesitamos o que queremos, ese golpe mortal, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces aquí también nosotros estamos encontrando eso, ¿verdad? Que David se va, le da ese golpe, cae de bruces, es un tiro mortal al mal, y eso es lo que quiere, ¿verdad? David tenía la mano tranquila, ¿verdad? Y entonces esa puntería cuidadosa. Esto también es otro elemento, ¿verdad?, que podríamos reflexionar un poco, ¿verdad? Porque entonces cuando estamos con la mano tranquila, con el corazón tranquilo,
cuando vamos a batallar, pero con mucha tranquilidad contra el mal que nos está asestando, entonces la puntería también siempre será mucho más enfocada, ¿verdad? Así, David gana esta batalla. Así, David se confronta ante Goliat y con una cosa, como decíamos en los cursos anteriores, con algo tan sencillo, pero sin embargo con algo tan certero. Presentar la batalla con una sencillez, simplicidad y sobre todo con aquello que conocemos nosotros para vencer al mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Era el último día de sus vacaciones y por eso el doctor Contardo Ferrini quiso aprovecharlo emprendiendo desde muy temprano la escalada de esa empinada montaña alpina que aún no había vencido. Poco después del mediodía llegó a su cima y, extasiado con la imponencia del panorama que se ofrecía a sus ojos, se embebió en la oración y, dándole gracias a Dios por la magnificencia de su creación, perdió la noción del tiempo hasta que una gélida ráfaga de viento lo sacó de su embeleso y, al darse cuenta de que ya empezaba a caer la tarde, el doctor Contardo Ferrini emprendió apresuradamente el descenso, que cada vez se hacía más difícil, porque la nieve se iba aflojando paulatinamente al influjo de la temperatura veraniega y entonces el avance del avesado alpinista se hizo más tortuoso y comenzó a acuciarlo la sed, pero como su cantimplora estaba vacía, buscaba con la mirada algún arroyuelo formado por la nieve, pues por la nieve derretida, claro. Al cabo de un rato, divisó un hilo de agua que saltaba de una cornisa de la montaña y, como pudo, llegó hasta él, sació su sed y continuó su camino. Esa noche el doctor Contardo Ferrini empezó a sentir retortijones en su vientre, fue atacado por la fiebre y en esas condiciones retornó a Pavía e inmediatamente lo hospitalizaron, pero el tifo producido por el agua contaminada lo venció a los 43 años. Contardo Ferrini, nacido en Milán el 4 de abril de 1859, era hijo de Rinaldo Ferrini, profesor de física de la Universidad de Pavía, y en ese ambiente académico creció armonizando el conocimiento con la piedad inculcada por su madre, Luigia Bucellati, y por eso siempre pregonó que Dios no reñía con la ciencia, y lo demostró con creces desde muy temprano, pues a su formación básica le sumó el estudio de varias lenguas antiguas, hebreo, siriaco, arameo, copto y sánscrito, que le sirvieron para adentrarse en las Sagradas Escrituras y le facilitaron la investigación sobre los orígenes y devenir del derecho, carrera que comenzó Contardo Ferrini en 1876 a los 17 años en la Universidad de Pavía y de la que egresó en 1880 con una tesis laureada a la que llamó El provecho que el criminalista puede obtener del estudio de Homero y Hesíodo, sorprendente y profunda teoría, que le mereció la adjudicación de una beca en Berlín, en donde se especializó en Derecho Romano y se familiarizó con la evidente influencia que el cristianismo ejercía en esta disciplina, y sobre esta base desarrolló su trabajo como docente en la Universidad de Pavía, a la que retornó en 1883 para dictar la cátedra de Exégesis de las fuentes del derecho e Historia del derecho penal romano, materias que también impartió entre 1887 y 1894 en las universidades de Messina y Módena, de las que volvió para quedarse hasta su muerte en su amada Pavía. Y precisamente en este claustro desarrolló toda la investigación sobre el derecho antiguo, especialmente el bizantino, sobre el que descansan los pilares del derecho moderno,
y testimonio de ello son los más de 200 tratados que sobre estos tópicos escribió con espléndida claridad y profunda sencillez. Pero esta ingente actividad fue más meritoria por el hecho de que en su vida personal era un dechado de virtudes. Repartía su sueldo entre los pobres, había hecho votos de castidad, permaneció célibe toda su vida y era terciario franciscano, es decir, vivía según las reglas de los monasterios de San Francisco, aunque residía con sus padres. Sentía un profundo amor por la Eucaristía y la comunión. Ejercía con discreción su proverbial misericordia para con los más desvalidos. Profesaba una indeclinable vocación mariana y meditaba constantemente sobre la pasión y muerte de Jesús en extensas jornadas de oración que regularmente alargaba hasta el amanecer e irradiaba entre sus alumnos esa piedad cristiana que, afincada en su ejemplo, era de hecho una eficaz fórmula de evangelización que dio abundantes frutos en la universidad y se multiplicó en la ciudad gracias a la verticalidad y honradez con las que, como concejal del Ayuntamiento de Milán, expuso en la defensa doctrinal de la Iglesia frente al relajamiento de las costumbres, el aumento del ateísmo, la popularización del divorcio, la laxitud de algunos clérigos y la indiferencia estatal ante el drama de los niños y ancianos pobres y abandonados, para los que logró de las autoridades la adecuación de orfanatos y hospicios con atención integral. Por todo esto, Contardo Ferrini, muy a su pesar, porque era un hombre discreto, humilde y alejado del mundo, se convirtió en la conciencia moral de Italia y de todas partes del país llegaban altos dignatarios, funcionarios, profesores, juristas, prelados, sacerdotes a solicitar su consejo y a todos atendía a cualquier hora del día o de la noche y los mandaba a casa satisfechos. Como el peso de esa fama lo agobiaba, en cuanto podía el beato Contardo Ferrini se escapaba para practicar en las vacaciones de verano su otra pasión, que era el alpinismo, y eso fue lo que hizo en el verano de 1902, año en el que contrajo el tifo tras ingerir agua contaminada cuando descendía de un escarpado pico de los Alpes. Y aunque los mejores médicos de Milán hicieron hasta lo imposible por salvar su vida, el beato Contardo Ferrini falleció el 17 de octubre, en medio de la consternación de los milaneses, para quienes ya en vida era santo. Fue beatificado por el Papa Pío XII en 1947. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle al beato Contardo Ferrini que no permita que la ciencia avasalle nuestra fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte
en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandiyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos viendo aquí lo que nos presenta, ¿verdad? El libro de Samuel con respecto a la batalla, cómo David le mata a Goliat. Ahora, miremos bien y subrayemos este versículo 51, porque David, ya dijimos, va corriendo, es decir, no espera. Tiene que haber una prisa para eliminar el mal. Dica tú y entonces la yajellando. O si no, siempre ñaita en lo mismo. Siempre ñaita en lo mismo. Primero eso. Segundo, se paró junto al filisteo. Eso también ya estuvimos diciendo, reflexionando. Peaiseina, ñañemoí, yaikuá, baishagua, bajina, lleva. ¿Qué mal es el que se nos está presentando? ¿Qué mal es el que se nos está presentando? ¿Será que es un mal simplemente así muy humano que encontramos ahí? ¿O será que es un mal que verdaderamente apunta más al aspecto, ¿verdad?, espiritual? En el sentido de que nosotros queremos solucionar cosas externas, pero en el fondo no estamos convencidos y no queremos solucionar del todo. Por eso que el pararse frente al problema es el mirar, conocer, saber. Ese ya está caído de bruces. Ese ya está, porque te decía luego en el 50, así venció David al filisteo con la onda de la piedra. Le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en la mano. Insiste también en no tener una espada en la mano, pero es un golpe mortal. Aún ante ese golpe mortal, ¿verdad? Y entonces en este golpe mortal, él va rápido, mira, observa, conoce cuál es la situación en la que se encuentra. Pero también, queridos amigos, esto que viene a continuación, miren lo que te dice aquí. Dice, le agarró la espada. Le saca la espada, ¿verdad?, a este que está de bruces, caído. Se la sacó de la vaina. O sea, se está confrontando, está de bruces. Golpe mortal. Pero es mortal simplemente, ¿verdad? Se la sacó de la vaina y lo mató, dice aquí. Y lo mató, cortándole la cabeza. Cortándole la cabeza. ¿Verdad? Que todo problema y todo mal hay que cortar de raíz, decimos. Hay que cortar la cabeza al mal. Tantas veces nosotros ya dijimos que Goliat está representando a nuestro mal, o ese mal que nos está acechando, a ese mal que no nos deja en ninguna oportunidad, en ningún momento, ¿verdad?, entonces actuar. Entonces ya actuara, eso es lo que nos dice, el mal. Y ahí él le asestó el golpe mortal, luego va, agarra la espada, mira, conoce, y pero tenemos que ser entonces certeros. Si queremos terminar la corrupción,
hay que darle el golpe mortal. Hay que decapitar entonces lo que está mal. Porque Goliat está significando todo lo que es corrupción. Todo lo que significa entonces parte de un sistema que se ayuda uno al otro, ¿verdad? Para continuar en ese mismo sistema. Hoy cae uno, sube otro, pero sigue lo mismo, ¿verdad? Por eso se llama sistema. Sistema es que cambian simplemente los personajes, pero el sistema sigue igual. Y eso es lo que yo, por lo menos, sin ser politólogo, vea con la EPM lleva el continente y politólogo, pero también quiero haber un politólogo que sea verdaderamente politólogo imparcial. Está ella con la politólogo, que la oñente a favor de, pero no pese, ya lleva. O sea, la verdad pues es una verdad desnuda, ¿verdad? O sea, que te dice cuál es la realidad y cómo es la situación, ¿verdad? Pero muchas veces estamos ahí, bueno, dentro de un contexto histórico que no nos deja también decir todo. Pero sin embargo, aquí la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios, quiera o no quiera, y te mantendés. Pues la palabra de Dios, pues no se puede, ¿verdad? Decir otra cosa, ¿verdad? Porque, nada, vengo a inventar. Y entonces dice, se la sacó de la vaina y lo mató. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque aquí, el otro ahí le podía haber dicho a Nina Shiyukati, a mí de platita a mí, llegó estama a luchar, pues estama a ganar, pues, a mí de tantos dólares a llevar, Nina ni a Shiyukati, ni a continuar en el sistema. Ve que tú entonces, de Goliat, sin embargo, David se la sacó de la vaina, lo mató y corta la cabeza. Bueno, queridos amigos, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que, como les dije, cliché, modelo, para reflexionar, para entender. Y como dice el Evangelio, y Jesús dice, el que tenga oídos, que escuche ella de Yara. El que tenga oídos, que comprenda todo en tu ponato y cuando va para la de como evangelio, como buena noticia para poder verdaderamente aniquilar, dejar de lado, exterminar todo lo que es nuestro Goliat que nos está engulliendo día a día. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y que llegue para que cada uno de nosotros podamos también tener esta fortaleza, ¿verdad? Y el coraje que tuvo también aquí David de confrontarse a Oñacao, a llevar la Goliat. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.